Continuando con el tema, vamos hoy a desarrollar principios inmediatos inorgánicos, empezando por el agua. Y lo primero que vamos a destacar del agua son una serie de características generales que la hacen muy importante para todos los seres vivos. De hecho, hay un grupo de autores que considera el agua como el líquido de la vida, ya que en ella, en el agua, en su seno, en ese mar primitivo, según las hipótesis de Oparín, fue donde se inició la vida, pero es que actualmente en los procesos de fecundación y de la unión del gameto masculino y el gameto femenino también se produce en un medio acuático. Y de hecho, en el ser humano y en otros muchos mamíferos, el inicio de la vida, el desarrollo embrionario, se lleva a cabo dentro de un líquido, que es el líquido amniótico, en el amnios, que es donde se va a empezar a desarrollar. Luego vemos que el agua de principio es la vida y de hecho en aquellas circunstancias en las cuales los recursos hídricos son muy escasos, llega el momento determinado en que la vida se puede acabar. Ese agua no solamente es importante para el transcurso de la vida, para el inicio de la vida, para el desarrollo de la vida, sino que también es importante para los propios individuos, ya que el medio interno de todos los seres vivos es un medio acuoso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la materia viva está constituida por una disolución en la cual los solutos van a ser los bioelementos y las biomoléculas que nosotros vamos a estudiar, pero el disolvente es el agua. Por lo tanto, el medio interno de los seres vivos, el medio interno de la materia, su estado fundamental es una disolución acuosa. Podemos entender también fácilmente que el déficit importante de agua pues hace que un individuo no pudiera desarrollarse con normalidad. Además de ello, el agua también es la sustancia fundamental en la cual se desarrollan todos los procesos metabólicos, todas las reacciones metabólicas se dan en el seno del agua como disolvente fundamental, pero es que también el agua va a suponer momentos claves en los procesos metabólicos, como es la de ser el último aceptor, el oxígeno, junto con esos hidrógenos en el proceso de la fosforilación oxidativa y nos da finalmente agua, y también en la fotosíntesis, en el inicio, está la fotólisis del agua, que constituye los primeros dadores de electrones, sin los cuales el proceso fotosintético no se podría dar. Con lo cual, el agua es también fundamental para todos los seres. El agua también es muy variable, la cantidad de agua que nos vamos a encontrar en los seres vivos, porque va a depender de las especies. Evidentemente las especies acuáticas tienen mayor contenido en agua que las especies terrestres. También va a ser muy variable el contenido en agua según la edad del individuo, aunque sea de la misma especie. Generalmente el proceso degenerativo que viene a consecuencia de la ancianidad es un proceso de desecación. Los seres vivos de mayor edad de una misma especie tienen menor contenido en agua que los individuos jóvenes, y también va a depender del órgano. No tiene la misma cantidad de agua la piel, por ejemplo, que el hígado, que es un órgano metabólicamente muy activo y que por lo tanto tiene mayor contenido de agua. Por eso decimos que la cantidad de agua es enormemente variable, entre el 65-70% al 90% del peso del individuo. Y las localizaciones del agua, el agua nos la vamos a encontrar fundamentalmente, mayoritariamente, en 2/3 de la cantidad de agua total. El 75% es agua dentro de la célula, es agua citoplasmática y nucleoplasmática. El agua fundamentalmente es donde van a estar ubicadas todas las organelas citoplasmáticas y formando todo el citoplasma. El resto, el tercio que nos queda, o es agua que va a circular entre cada una de las células, lo que se llama agua intersticial, o agua que va a estar circulando por los vasos sanguíneos. Eso compone el otro tercio de agua, que es el tercio extracelular. Y por último, decir que los seres vivos toleran mal la falta de agua. Pueden tolerar mejor la falta de otros principios inmediatos, orgánicos o inorgánicos, pero toleran muy mal
la falta de agua. De hecho, el contenido total de agua ha de permanecer constante y no admite variaciones mayor al 10%. En esta diapositiva os expreso, es una diapositiva de la Facultad de Medicina donde describe de alguna manera la cantidad de agua total en el organismo de un ser humano. Entonces, del total del peso de un individuo, el total del peso de cualquiera de vosotros, el 70% del peso es agua. Si estáis delante de una persona que pesa 100 kilos, pues de esos 100 kilos, 70 kilos van a ser de agua. Y de esa agua, como he dicho, el 70%, los 2/3, es agua que está dentro de la célula, es agua citoplasmática, y el agua que está dentro del núcleo, nucleoplasmática, y el 30% restante es agua extracelular que se divide aproximadamente entre el 20-25% agua intersticial, en la que va circulando alrededor de la célula, es la que forman el humor, por ejemplo, el humor acuoso y el humor vítreo del ojo, es la que forma, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, el líquido que hay entre las pleuras, el líquido que hay en el pericardio, y entre el 5 y el 10% pues es la sangre circulante, el plasma circulante y la linfa, que es el agua extracelular. Ese agua tiene un equilibrio, y un equilibrio diario aproximadamente de 3 litros, como veis en el esquema de abajo. Tenemos que ingerir en torno a 1,5 litros. Los alimentos contienen otro litro de agua, y en el metabolismo se va a producir en las reacciones metabólicas como medio litro, son unos 3 litros de agua. Ese agua, igual que entra, sale en la orina, 1,5 litros aproximadamente de orina al día, en evaporación, en sudoración, que son los 800 centímetros cúbicos que tenéis puesto ahí, en respiración, porque cada vez que exhalamos, que producimos la expiración, va aire, pero llevan disuelto gran cantidad de agua. Acordaros del año pasado cuando yo os decía que el intercambio que se producía a nivel alveolar era disolviendo el oxígeno, y en heces que va a alrededor de unos 100 centímetros cúbicos. Y existen una serie de mecanismos que van a coger y que van a regular el agua, una serie de mecanismos hormonales, la vasopresina, la aldosterona y la hormona antidiurética o natriurética que se produce a nivel hipofisario. 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Debido al calor del Sol, el agua se evapora, asciende a la atmósfera y se condensa en forma de nubes. Cuando las gotas de agua adquieren cierto tamaño, precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo en función de la temperatura. Una parte del agua es absorbida por las plantas, que la devuelven luego mediante la evapotranspiración. Los animales también toman parte de este agua y la retornan al medio por la respiración o la excreción. El resto de agua se filtra y circula por cauces subterráneos o bien forma cursos superficiales que modelan el paisaje. Durante este proceso, el agua se va evaporando y comienza de nuevo el ciclo. Una vez que hemos descrito el ciclo del agua, vamos a pasar a estudiar cómo es la estructura de la molécula de agua. Y es una estructura relativamente simple, porque está constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esos 2 átomos de hidrógeno están unidos al oxígeno por enlaces estables, por enlaces covalentes, y lo hacen formando un ángulo de 104 grados y medio. En la figura se ve claramente cuál es el enlace covalente que une el hidrógeno con el oxígeno, y cómo entre los dos hidrógenos y el oxígeno forman un ángulo de 104 grados y medio. Es una molécula de carga total neutra, pero que se comporta como un dipolo. Y eso se explica porque posee una distribución asimétrica de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que, aunque la carga total cuando yo la mida es 0, es neutra, como las capas electrónicas del oxígeno están incompletas y necesito ganar en estabilidad, va a acoger momentáneamente los electrones de los hidrógenos para estabilizarlo. Si coge electrones, se hace una carga
negativa, por lo tanto el oxígeno va a estar cargado negativamente y los hidrógenos, como ceden momentáneamente los electrones, pues van a estar cargados positivamente. Luego, en la misma molécula existe una parte positiva y una parte negativa, y eso es lo que denominamos como carga dinámica. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia y necesita 2 electrones adicionales para completar su envoltura y ganar en estabilidad. Cada hidrógeno contiene un electrón. Luego vemos en este esquema claramente cómo el oxígeno tiene sus 6 valencias, cómo los 2 hidrógenos entre comillas, le prestan esos electrones. Si le presta electrones, el oxígeno queda cargado negativamente y los 2 hidrógenos quedan cargados positivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que el agua, aunque tenga una carga total neutra, se comporta como un dipolo. En este GIF animado se entiende perfectamente lo que estamos cogiendo y explicando. El oxígeno comparte los electrones de esos 2 átomos de hidrógeno para completar la envoltura y comparte 2 de sus propios electrones con cada hidrógeno, completando así la envoltura y haciendo que se comporte como ese dipolo que os estoy diciendo desde el principio. No obstante, eso está muy bien entendido cuando yo estudio la molécula de agua de manera aislada. Cuando estudiamos la molécula de agua formando la estructura de agua líquida, vemos que aparece una pequeña incoherencia química, y es que en condiciones normales, con el bajo peso molecular que tiene el oxígeno unido a los 2 hidrógenos y siendo un dipolo, cuando se enfrentaran cargas negativas, lo que tenderían es a repelerse, y el agua en condiciones normales de presión y de temperatura debería de ser un gas exactamente igual que el dióxido de carbono. Y no es así. El agua tiene una estructura líquida. Eso es debido a la aparición entre las moléculas de agua de unos puentes de hidrógeno que une el hidrógeno a 2 átomos de oxígeno que serían electronegativos de moléculas distintas de agua. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que una única molécula de agua se pueda unir, se pueda formar una unión con 8 moléculas distintas, con otras 8 moléculas de agua, y a su vez cada una de ellas con otras 8 distintas, formando una malla tetraédrica flexible de hasta 9 moléculas que recibe el nombre de configuración reticular alternante o configuración de racimos parpadeantes. Esta configuración característica del agua, que a pesar de ser un dipolo y repelerse, tiene los puentes de hidrógeno que unen esas cargas negativas, son las responsables de la estabilidad del agua, son las responsables de que el agua sea líquida a temperatura ambiente, son los responsables de su fluidez y son los responsables de que sean el medio interno, el disolvente universal, y que sea el medio interno fundamental de todos los seres vivos. En esta diapositiva lo que tenéis expresado es lo que os llevo diciendo. En el primer plano de la izquierda tenemos la molécula de agua. Esta molécula de agua veis que es un dipolo. Vemos en este segundo plano cómo la molécula de agua se relaciona con otra molécula de agua unidas por un puente de hidrógeno. Y ahora vemos cómo cada molécula se une con otras mediante puentes de hidrógeno y formando esa estructura reticular alternante característica del agua. Aquí vemos el enlace entre las 2 moléculas de agua, una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, que deberían de repelerse, y lo que hacen es unirse gracias al puente de hidrógeno. Cuando esto ocurre entre muchas moléculas de agua, pues forma la estructura reticular alternante responsable de la consistencia líquida del agua a temperatura ambiente. Estáis viendo diferentes esquemas de las moléculas de agua unidas entre sí y formando la estructura en racimos parpadeantes características del agua líquida. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del agua? Bueno, pues el agua tiene una serie de propiedades físico-químicas, características específicas de ella, que después van a ser responsables de las funciones del agua. Entre esas propiedades vamos a destacar inicialmente la polaridad,
que le acabamos de explicar el por qué el agua es polar, aunque tiene carga totalmente neutra, y también una característica, una propiedad físico-química, que es la de poseer una alta constante dieléctrica. ¿Qué es la constante dieléctrica? La constante dieléctrica es la capacidad que tienen determinadas sustancias para mantener separados los iones de carga opuesta. Si nosotros decimos que el agua es polar y tiene una alta constante dieléctrica, quiere decir que va a tener una elevada capacidad para separar iones de carga opuesta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que va a tener una elevada capacidad como disolvente. En este esquema vemos una sustancia sólida, cómo las moléculas de agua se van intercalando entre los diferentes átomos de sodio y de cloro y va consiguiendo su disolución. Es tan importante esta disolución que el agua se considera como disolvente universal y es capaz de disolver pues compuestos cristalizables, sales cristalizadas, que es lo más fácil, compuestos iónicos, mediante la solvatación iónica, que es lo que tenéis representado en este esquema. Veis el cloruro sódico, la sal común, como cuando se echa en agua y se agita un poquitito, las moléculas de agua rápidamente rodean al sodio y al cloro y al rodearlas forman unas capas de solvatación que permiten su rápida disolución. Pero no solamente es capaz de disolver sales minerales, como vemos en este esquema. Veis el cloruro sódico, bolas verdes y amarillas, y el agua, bolas rojas. Cuando se meten en agua y se disuelven, vemos como el agua va formando estructuras, capas de solvatación a lo largo, alrededor de las moléculas de cloro, que son las verdes, y va consiguiendo su disolución. Decía que no solamente es capaz de disolver sales cristalizadas y compuestos iónicos, sino que el agua también va a ser capaz de disolver compuestos orgánicos polares, como son los aminoazúcares, como son los aminoácidos, como son los alcoholes. Como estáis viendo en la imagen de la derecha, esos compuestos pues serían, por ejemplo, azúcares que estarían de manera sólida, como por ejemplo la glucosa o el azúcar común, la sacarosa, y vemos cómo el agua se entromete entre cada una de ellas y es también capaz de disolverla. Luego vemos que el agua, disolvente universal, sales cristalizadas, compuestos orgánicos, pero es que también es capaz de disolver sustancias anfipáticas, como son los fosfolípidos, que formando unas colas de agua alrededor de la parte anfipática y produciendo unas estructuras que son las micelas. Luego, no solamente disuelven sales cristalizables, no solamente disuelven compuestos orgánicos polares, sino que son capaces de disolver sustancias anfipáticas, sustancias hidrofóbicas y dispersiones coloidales y sistemas coloidales, formando una disolución acuosa de esa serie de solutos. Esta propiedad físico-química le da una de las principales funciones al agua dentro de los seres vivos. Pero no son las únicas propiedades físico-químicas del agua. Existen otras propiedades que tienen relación con la regulación de la temperatura. Son el elevado calor específico y el elevado grado de vaporización que tiene el agua. ¿Qué entendemos por calor específico? En rojo la definición. El calor específico es la cantidad de calor que nosotros tenemos que aplicar a 1 gramo de una sustancia para aumentar su temperatura 1 grado centígrado. Mire usted, si yo tengo que aplicar muy poco calor y rápidamente aumenta la temperatura, por ejemplo, como nos ocurre con las cosas metálicas, si cogéis un alfiler o una aguja y la calentáis, rápidamente la tenéis que soltar porque os quemáis. ¿Por qué? Porque en ese caso el metal tiene un bajo calor específico y necesita muy poco calor para aumentar su temperatura. En cambio, el agua necesita gran cantidad de calor, mucho calor para elevar 1 grado su temperatura. Si vosotros ponéis en un fuego de butano una cierta cantidad de agua, veis que la elevación de la temperatura del agua es relativamente lenta. ¿Por qué? Porque el agua es capaz de absorber gran cantidad de calor sin elevar la temperatura.
¿Dónde va ese calor? Pues ese calor se usa para romper los puentes de hidrógeno. Por eso vosotros veis que cuando el agua rompe a hervir, lo que empieza a liberar es vapor de agua, que no son otras cosas que las moléculas de agua que se han roto los puentes de hidrógeno y se han liberado. Por eso se dice, como es capaz de amortiguar esas elevaciones de temperatura, por eso se le dice que el agua es un amortiguador térmico. He dicho también que posee un elevado calor de vaporización. En rojo, definición de calor de vaporización, que es la cantidad de calor que necesita para evaporar 1 gramo de esa sustancia. Hay sustancias que se evaporan rápidamente porque tienen un bajo calor de vaporización. Hablo, por ejemplo, del alcohol. Se echa un poco de alcohol y rápidamente, nada más que soplando, se coge y se evapora. El agua, en cambio, necesita mucha cantidad de calor para que se evapore. Y si necesitamos mucha cantidad de calor para que se evapore, va a ser también utilizado como amortiguador térmico. Oiga, ¿y dónde va todo ese calor cuando se le da al agua hasta que se evapora? Pues se va a invertir en romper esos puentes de hidrógeno. Tener en cuenta que hemos dicho que una misma molécula de agua forma en la estructura reticular una malla flexible que puede tener relación hasta con 8 puentes de hidrógeno con otras 8 moléculas de agua distintas. Ahí tenéis una tabla donde os ponen el punto de fusión, el punto de ebullición y el calor de vaporización de determinados líquidos. Pues os podéis comprobar sin lugar a confundiros como el agua está puesto el primero y tiene el calor de vaporización mayor, 2,260. Y en cambio el cloroformo se evapora rápidamente porque tiene un calor de vaporización bajísimo. Entre medio, pues todo el resto de compuestos orgánicos, metanol, etanol, propanol, butanol, acetona, hexano, benceno y el butano. Aparte de estas 2 propiedades del agua, que son las más importantes, que son las características que le van a después a condicionar sus funciones, el agua tiene otra serie de propiedades físico-químicas. Entre ellas está el elevado grado de cohesión que tiene entre sus propias moléculas, debido a esa estructura reticular alternante que ya hemos explicado, y el grado de adhesión de estas moléculas de agua a las paredes del líquido del tubo que las contiene. Eso es fundamentalmente a consecuencia, como hemos dicho, de los puentes de hidrógeno. Y este elevado grado de adhesión y este elevado grado de cohesión le producen una de las características fundamentales que va a servir para los vegetales, que es su capilaridad. La capilaridad viene determinada por la fuerza de adhesión que tiene el agua a otros materiales. Eso hace que el agua pueda ascender con muy poca fuerza a través de tubitos muy finos, es decir, nos explicaba cómo la savia bruta era capaz de ascender a través del xilema y del floema hasta las hojas, o también nos va a coger y nos va a poder explicar este grado fuerte de adhesión, pues la imposibilidad de comprimir el agua o la elevada tensión superficial que tiene, tendiendo a aumentar su superficie lo máximo posible. Todas estas características, la de la capilaridad, la incomprensibilidad, la elevada tensión superficial, la elasticidad y la flexibilidad, son características que vienen derivadas de la propiedad físico-química del agua de poseer elevado grado de cohesión y elevado grado de adhesión entre sus moléculas. Otras características curiosas pero importantes desde el punto de vista biológico es su mayor densidad en estado sólido. La mayoría de los líquidos, cuando empiezan a aumentar su densidad, cuando empieza a disminuir su temperatura, empiezan a aumentar su densidad y su máxima densidad es a 0 grados y se hunden en ellos mismos en el líquido y se irían al fondo. En el caso del agua, no. La máxima densidad es a 4 grados centígrados. Cuando llega a 0 grados, flota, como estáis viendo en la imagen del iceberg que estáis viendo. Esto tiene su importancia ahora cuando hablemos de las funciones. Exactamente igual que ya hemos hablado de la estructura reticular alternante y del hecho de ser líquida a temperatura ambiente y de tener una baja viscosidad. Y después tiene también un bajo grado de ionización
Y esto nos va a servir para definir en el próximo apartado de este tema la determinación del pH, ya que muy poca cantidad, solo una molécula de cada 10 elevado a 7 moléculas se encuentra disociada en forma de hidroxilo y de hidrogeniones. Cuadro resumen con las propiedades del agua. Máxima densidad 4 grados, elevado calor específico, elevada temperatura de ebullición, elevado calor de vaporización, elevada conductividad, elevada tensión superficial, la transparencia, reactividad química, elevada constante dieléctrica, ser disolvente y comportarse como un electrolito débil. Estas propiedades originan o son las consecuencias de las funciones biológicas del agua. ¿Cómo la podemos resumir? Pues son múltiples las funciones del agua, pero yo voy a desarrollar las dos primeras, que son las dos más importantes, y el resto las vamos a enumerar de una manera más sucinta. La primera función del agua es la de servir como transporte de todos los nutrientes y todos los desechos en los seres vivos. Acordaros que lo primero que dijimos el año pasado cuando hablamos del aparato circulatorio es que la sangre va a transportar nutrientes y desechos. ¿Por qué es debido? Pues es debido a las propiedades físico-químicas que acabamos de estudiar. Y entonces el agua se convierte en el vehículo fundamental de entrada y salida de todos los nutrientes y desechos por la circulación sanguínea. Todo lo que por el aparato digestivo, después de producirse la absorción de nutrientes, va a pasar a nivel hepático y se va a poner en circulación por todo el organismo, que lo lleva a cada una de sus células. Y los tóxicos, las sustancias tóxicas que se producen en el metabolismo celular, es vertido también a sangre, es disuelto en sangre y son transportados a nivel renal para su excreción. Es el disolvente, como hemos dicho, del medio interno de todos los seres vivos, y en su seno van a estar disueltos los diferentes sustratos para que se den las reacciones metabólicas. En otras ocasiones nos vamos a encontrar que el agua también es un reactivo químico. Las hidrataciones y las hidrólisis, las oxidaciones y las reducciones va a jugar un papel muy importante el agua. Luego, no solamente es el seno de las reacciones metabólicas, sino que también hay reacciones de hidrólisis. Hidrólisis es romper con el agua, o reacciones de hidratación, unir mediante el agua, que se van a producir a nivel metabólico. Por todo ello, decimos que el agua es el disolvente universal debido a la constante dieléctrica elevada y a la polaridad que nosotros habíamos ya comentado. La segunda función es la función reguladora de la temperatura. El agua es una sustancia termorreguladora fundamental para los seres vivos. ¿Debido a qué? Pues debido a que te posee un alto calor específico, es decir, tendríamos que dar mucha temperatura para aumentar 1 grado centígrado la temperatura del agua. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es capaz de mantener la temperatura del organismo dentro de unos límites independientemente de las variaciones del medio. Si nosotros nos ponemos un termómetro, veremos que nuestra temperatura son 36 grados y medio, tanto en verano como en invierno, tanto a 16 grados como un día de terra a 35 grados. ¿Debido a qué? Pues a que tenemos un manto acuoso que, debido al alto calor específico, no transmite la temperatura externa fría o de mucho calor al medio interno de los seres vivos. Pero no solamente es el calor específico, también el calor de vaporización nos va a permitir, junto con la elevada conductividad, controlar la temperatura y disminuirla en caso de que se produzca mucho calor interno, como ocurre, por ejemplo, cuando practicamos deporte. Si practicamos algún tipo de deporte, se va a producir una fricción entre las fibras de actina y miosina de nuestros músculos, y ese roce va a coger y va a producir calor. Ese aumento de temperatura interna se va a perder gracias a que cualquier ejercicio físico lo primero que nos va a producir es la sudoración, y esa sudoración hace que cuando se evapora de toda la piel ese agua que contiene fundamentalmente el sudor, robe la temperatura de la piel y disminuya esa temperatura. Eso, lógicamente, se ve favorecido por las corrientes
de aire, es decir, si estamos en un ventilador o si estamos en una corriente de aire, favorecemos la circulación y se produce el enfriamiento típico que nos dicen las abuelas, que no nos pongamos en corriente porque nos enfriamos. Y es porque el agua posee ese elevado calor de vaporización. Su menor densidad en estado sólido, el hecho de que flote, va a preservar la vida en las grandes superficies heladas. Vosotros imaginaros Siberia en primavera con los lagos no helados, con su flora normal de vegetales, de líquenes, de hongo y de peces, de la flora acuática, que empezara a congelarse por el frío y el hielo se fuera al fondo. Y desde el fondo fuera congelándose hacia arriba. ¿Qué pasaría? Pues que terminaríamos con toda la flora y fauna de ese lago. Gracias al hecho de que el agua tenga una menor densidad en estado sólido, el mismo hielo, hace de frontera con el frío y en el fondo nunca llegará a congelarse. Por eso, por ejemplo, los esquimales pues utilizan los iglús que son construidos con el propio hielo que los protege del frío y los protege del agua. Por eso se puede vivir y los esquimales también hacen agujeros en el hielo y pescan por debajo porque debajo está el contenido, están la flora y la fauna y no la destruimos. Por eso decimos que preserva la vida en las grandes superficies heladas. Aparte de estas dos grandes funciones que nunca os debéis de olvidar, existen también otras funciones biológicas derivadas de las propiedades físico-químicas que hemos descrito, como es, por ejemplo, la función estructural. Ya hemos dicho que el agua no se puede comprimir debido a la cohesión entre sus moléculas y si no la puedo comprimir, pues va a ser el exoesqueleto pues, de determinados artrópodos, de determinados insectos que el hecho de tener el agua a presión pues van a formar un esqueleto de acuoso, un hidroesqueleto, cuando no tienen esqueleto óseo. También tiene una función mecánica amortiguadora elevada debido a esa tensión superficial que hace que se distribuya esa presión por todo sitio y no en un punto concreto. Va a tener también una función lubricadora, por ejemplo, de las articulaciones, ya que a temperatura ambiente y debido a su elevada tensión superficial, pues va a impregnar, por ejemplo, de líquido sinovial todas las articulaciones y va a permitir el movimiento. Otra función es la capilaridad, ya hemos visto el transporte de savia bruta a través de los vasos de xilema. Función ecológica, porque preserva la vida en las grandes superficies heladas, como acabamos de explicar. Y después existen otras funciones muy específicas, como es la función de gusto, olfato, equilibrio y flotabilidad, que es debido al agua fundamentalmente. Fundamentalmente porque tanto el gusto como el olfato lo que van a hacer es disolver las moléculas que producen buen sabor o buen olor en agua y eso va a producir una estimulación específica a nivel del cerebro que lo hacen transmitirse en un tipo característico de olor. Para finalizar esta explicación, os pongo este esquema en el cual tenéis perfectamente diferenciadas las propiedades físico-químicas de las funciones y además de tenerlas perfectamente diferenciadas, las tenéis también perfectamente relacionadas. ¿Por qué? Porque hay un error muy común en selectividad que es mezclar todo lo que hemos dicho sin atender a lo que se pregunta. Si se preguntan las propiedades físico-químicas del agua, solamente hay que poner la columna de la izquierda. Si se pregunta exclusivamente las funciones del agua, tenemos que poner las que están en la columna de la derecha, aunque unas sean consecuencias de las otras. No mezclar ambos conceptos. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas del agua? Alta constante dieléctrica y polaridad que hacen que sean disolvente universal. Elevado calor específico, elevado calor de vaporización, menor densidad, elevado grado de cohesión y adhesión entre sus moléculas, elevada tensión superficial, líquida a temperatura ambiente, baja viscosidad y bajo grado de ionización. ¿Cuáles son las funciones del agua? Transporte de nutrientes y desechos, disolvente del medio interno de los seres vivos, función bioquímica, gusto y olfato. Función termorreguladora, tanto como tampón térmico como con la sudoración. Preservar la vida debajo de las grandes superficies heladas. Función estructural, la capilaridad, función mecánica amortiguadora, la lubrificación y la determinación del pH.
Y ahora, si queremos relacionar qué función es debido a qué propiedad físico-química, pues nosotros veríamos que a consecuencia de la alta polaridad y de la polaridad y de la alta constante dieléctrica, pues se derivan las funciones de transporte de nutrientes y desechos, la bioquímica, gusto y olfato. Las derivadas del elevado calor específico de vaporización son las que dan las funciones termorreguladoras. Las derivadas de la menor densidad, pues está la de preservar la vida en grandes superficies y así de manera sucesiva. Este cuadro es importante tenerlo muy claro. Con esto terminamos la exposición de este tema.